las zonas que se ven diferentes. La diferencia en la columna que era la zona de rectificación y la zona de agotamiento. Ahí está. Es una de las cosas, ¿no? En estas dos zonas o regiones habíamos hecho un balance global y es bueno que lo retomemos un poquito porque teníamos esto, Ln, xn, Bn más 1 y n más 1, este resultado n, y lo que sacábamos por la era de xd. En realidad, los balances que hicimos no los vamos a repetir directamente, los vamos a escribir. Uno de ellos nos conducía a esta expresión que decía que entrada era igual a salida, o sea, Bn más 1 era igual a Ln más D. ¿Sí? Y si nosotros despejamos D, que viene a ser la corriente de producto, de tope, nos quedaba esto. Y a esta expresión que me establece la diferencia de flujos internos, que no es otra cosa, ¿cierto? La diferencia de flujos internos, se la llama D, que es el producto destillado. Pero vemos de que esta corriente D va a ser constante, vamos a suponer que sea constante, independientemente de la variación que tenga cada uno de los flujos internos. Porque si nosotros ponemos con su índice n más 1, n más 2, n más 3, se supone que por el momento no estamos convencidos de que es un solo flujo, sino que puede variar a lo largo de la columna. Es decir, un B1 puede ser distinto a un B2, un B3, un L1 igual. Pero por más que varíen esos flujos independientemente, su diferencia permanece constante. Y a esta expresión se la denomina velocidad de flujo neto de materia que asciende por la zona superior de la columna. Es una velocidad de flujo neto. ¿Por qué neto? Porque es el resultado de la diferencia. ¿Y qué asciende? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no podemos nosotros tener flujos negativos. Eso significaría que estarían entrando por acá. Pues desde el momento en que D es positivo y es el resultado de una diferencia, pues esa diferencia se va a mantener constante y va a ser igual a D. ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es positivo, Bn más 1 es mayor que Ln, para que sea positivo. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? De que esta corriente va a ser mayor que esta corriente. Y obviamente el resultado es de que al margen de la difusión o contradifusión, vamos a ver de que el resultado es de que hay una corriente que está ascendiendo y que va a salir por acá. Entonces eso nos está garantizando obtener un producto por el tope de la columna. Ese mismo análisis, que lo hemos hecho en forma global, lo podemos hacer en forma parcial, es decir, hacer lo mismo pero para el componente más volátil. ¿Qué nos va a resultar? Nos va a resultar que D por XD va a ser igual, ya voy a copiar lo parcial, Bn más 1 y n más 1 más Ln menos, XN. ¿Y qué es esto? Es esto mismo, pero para el componente más volátil. O sea, vamos a llamar que esto es la velocidad de flujo neto del componente más volátil que asciende por la zona superior de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Que hay materia de volátil que está ascendiendo. Hay una que está descendiendo.
pero la que asciende va a ser mayor que la que desciende. El resultado, lo neto, va a ser de que por acá va a salir volátil en esa concentración. Es eso todo. Pero lo fundamental es de que estas dos son constantes. Independientemente de que haya una variación individual a lo largo de toda la columna o las corrientes globales, estamos hablando de las zonas de rectificación, o la desde el componente más volátil. El mismo análisis lo hacemos acá. XM de M+1 y M+1, y por acá va a salir D por XB. Lo mismo, pero claro, y haciendo las cuentas, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que lo que aquí hay una entrada que es LM y hay M+1 más B. Si yo despejo B, esto va a ser igual a LM menos B M+1. Igualito. ¿Qué quiere decir? Esta va a ser constante independientemente de que se modifiquen los flujos internos en fase líquida, en fase gaseosa. Y al igual que hemos dicho acá, vamos a decir que este B es la velocidad de flujo neto de materia que desciende por la zona inferior de la columna y permanece constante. Esto también es igual constante, todo. Y si yo hago un balance para el componente más volátil acá, esto va a ser igual de M+1 y M+1 más B por XB. Si yo despejo B por XB, va a ser igual a LM de XM menos B M+1 y M+1. Lo mismo, pero ahora para el componente más volátil. O sea, va a ser la velocidad de flujo neto del componente más volátil que desciende por la zona inferior de la columna y permanece constante. Ya está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por arriba hay más vapor que sube que el líquido que baja. Y por eso sale por ahí por el lado. Y por abajo hay más líquido que baja que el vapor que sube. Y su diferencia va a ser lo que sale por abajo. Así de simple. Pero estos conceptos nos van a ayudar más adelante. Bueno, necesito que lo faltaba. Después de eso, ¿qué dijimos? Dijimos de que de estos balances nosotros hemos logrado definir lo que son las líneas de operaciones. ¿Sí? Como el balance lo hicimos tanto en rectificación como en agotamiento, la línea de operaciones, zona de rectificación, nos quedó así. Así nos queda el término. Y la línea de operaciones zona de agotamiento nos quedó así. Si hay algo que está mal, me avisa. Y son líneas que representan
Justamente eso mismo. La relación la de arriba, de las concentraciones del componente más volátil en ambas fases entre niveles, entre planos. La relación de la composición del componente más volátil en ambas fases, en la zona de agotamiento, entre etapas, entre planos. Esas dos cosas. Eso es lo que nos estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente, el objetivo es número de etapas ideales para lograr una separación. Para eso, esta es la clave. ¿Hasta qué grado yo puedo separar a la componente más volátil de una mezcla primaria? Luego, diámetro de columna, altura de columna. Y número de etapas reales. Eso nos está interesante. Y número de etapas reales. Para eso, entonces, vamos a trabajar un método que es el método de McKay, que es un método gráfico. Pero vamos a ir acá, ya está. Bien, para aplicar este método vamos a partir, es un método gráfico, y la idea es, como ya sabemos nosotros qué es lo que está pasando en la columna, ya hemos desmenuzado todo lo que pasa en la columna. Habíamos analizado un plato cualquiera N para identificar a este plato N. Tenemos que conocer las cuatro corrientes con sus concentraciones, fundamentalmente las concentraciones que entran en juego en ese plato. ¿Y qué es lo que hacen? Dos corrientes que ingresan, cuyas concentraciones no tienen nada que ver. Y una vez que se establecen en el plato, hay un cierto tiempo de residencia donde hay un íntimo contacto por los mecanismos y dispositivos que ya los hemos visto, y a partir de ahí se produce la contradifusión equimolecular. Una fracción de pesado del vapor pasa a la fase líquida, una fracción del liviano que está en el líquido pasa a la fase vapor, con el consiguiente enriquecimiento del vapor en el componente más volátil y empobrecimiento del líquido en el componente más volátil a medida que va bajando, y otra vez que va subiendo. Entonces, y si eso lo repetimos en todas las etapas, conceptualmente
eso es lo mismo. Pero esos procesos de contradifusión electromolecular se van a producir en diferentes condiciones de temperatura. Aquí lo van a hacer a una temperatura Tn, acá una temperatura Tn más 1, acá una temperatura Tn menos 1. Y al del análisis que habíamos visto, en virtud de que aquí el vapor se enriquece en componente más volátil, a medida que subimos la temperatura de equilibrio en cada etapa va a ser cada vez menor. Y a medida que bajamos va a ser cada vez mayor porque se enriquece el pesado que tiene un punto de ebullición mayor que el liviano. Entonces, eso es lo que ocurre. Y eso lo habíamos visualizado también acá, diciendo de que partimos de este xn-1 y de este in más 1. Ahí está. Partimos de estos dos que no tienen nada que ver. Pero como esto es líquido, el punto lo identifico en la curva de punto burbuja. Y como esto es vapor, lo identifico acá. Luego de que esas dos concentraciones se ponen en íntimo contacto, se modifican sus concentraciones, la una tiende a IN y la otra tiende a XN. La del vapor, como a medida que va subiendo se va a enriquecer, IN va a ser mayor, por lo tanto va a tener que estar a la derecha. Ahí está el IN. Y entonces quiere decir de que el desplazamiento a lo largo de la curva del punto de rocío va a ser en este sentido hasta llegar a IN, desde IN más 1 hasta 1. Y en el otro lado lo mismo, pero a medida que va bajando va disminuyendo, por lo tanto XN va a ser menor, y entonces el desplazamiento es acá. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a estos puntos que son XN o IN y que están en equilibrio a la temperatura TN. Pero eso es ideal. Eso es cuando llegamos al equilibrio. Después lo aplicamos el entendimiento. Bueno, y eso es lo que va a ocurrir en cada uno de los casos. ¿Sí? Después, cuando nosotros estemos con IN, entonces veremos que hay un XN-2 que vendrá más arriba, que va a ser más alto, obviamente, que va a ser más acá. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir llegando con estas Is hasta llegar a XD. Claro que XD ya está condensando. Y por el otro lado, hasta llegar a XB. Entonces, lo que vamos a hacer, el método lo que hace es tratar de volcar, no en este diagrama, sino en el equilibrio, la historia del plato M, es decir, en la que ocurre un proceso donde intervienen 4 corrientes, 2 que ingresan y 2 que salen. Y además 2 están en equilibrio. Y además tenemos una relación acá de las concentraciones a través de las líneas de operaciones. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente ir a analizar eso. Pero antes de eso, nosotros todavía estamos con un tema de que los flujos los hemos diferenciado. ¿Por qué? Porque la alimentación los hemos diferenciado porque hemos dicho de que aquí vamos a tener un líquido que baja y un vapor que sube. Y los habíamos, bueno, y aquí también vamos a tener un líquido que baja negro y un vapor que sube. Perfecto. Pero dos cosas. Esta alimentación hace que este líquido que baja no necesariamente va a ser igual que este, y lo mismo para el vapor. Pero qué bueno sería que los líquidos, estos líquidos que van bajando etapa a etapa, que en principio, en forma muy general, podemos decir que van a variar. Pero el método parte de lo siguiente.
supone flujos internos constantes. Ahí está. Esa es la gran suposición del método, que supone que los flujos internos son constantes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que Ln va a ser igual a Ln-1, igual a Ln-2, etc. Y de igual manera, Bn más 1 va a ser igual a Bn igual a Bn-1, etc. Van a ser constantes. Eso es lo que dice. ¿Sí? Y por el otro lado lo mismo. El Lm va a ser igual a Lm-1, igual a Lm-2, igual a constante. Y el Bn más 1 igual a Bn igual a Bn-1, etc. Constante. Pero hay una cosa. Estamos diciendo que van a ser constantes, pero no hay que olvidarse que la alimentación altera. Entonces, vamos a empezar con las nomenclaturas. Este L, que va a ser constante, le vamos a llamar L. ¿Ya para qué poner su signos? Si todos son iguales. Y a este Bn más 1, que también es constante, lo vamos a llamar B genérico. Acá vamos a hacer lo mismo, pero como la alimentación me cambia, vamos a decir de que acá el Lm va a ser L raya para diferenciarlo de este por la presencia de la alimentación lateral. Y aquí va a ser un B raya. Esa es la suposición. Y esa suposición me facilita el método, porque si yo, con esa suposición, me voy a estas ecuaciones, ya no voy a poner esto. Pero primeramente, justifiquemos esa suposición que está haciendo el método, que los flujos son constantes. Justifiquémosla. Y entonces agarremos para el análisis un plato cualquiera. Agarremos el plato N. Ahí está el plato. Es un plato de la zona de rectificación. ¿Qué análisis vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de calor en el plato N. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que tener ciertas referencias, ¿no es cierto? Para ver de qué punto nosotros partimos. Y entonces, este va a ser nuestro plato de referencia. Y entonces le vamos a decir que este plato va a estar a la temperatura Tn. Obviamente está a esta temperatura. Quiere decir que este plato va a estar a la temperatura Tn-1 y este plato va a estar a la temperatura Tn+1. ¿Qué otra cosa más vamos a decir? Que con fines referenciales vamos a decir que el balance va a tomar en cuenta como referencia Tn y como fase líquida. En el plato N. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que al plato N le ingresan 4 corrientes. Perdón, intervienen 4 corrientes. 2 que ingresen y 2 que salen. Cada corriente, ¿qué cantidad de calor pone en juego cuando llega o sale de ese plato? ¿Sí? Vamos a ver qué cantidad de calor pone en juego. Con estas dos referencias. Que Tn facilita. Hay que llegar a la temperatura Tn y hay que estar en fase líquida. ¿Sí? Esas son nuestras referencias. Entonces, arranquemos.
La primera corriente que podemos decir es de que sea esta. La corriente Dn más 1. ¿Qué cantidad de calor se pone en juego cuando esa corriente que está viniendo de abajo llega a las condiciones establecidas en mi referencia, a Tn y fase líquida? Para llegar a fase líquida y llegar a la temperatura Tn, partiendo de Bn más 1 y N más 1, ¿qué es lo que hace? Estamos hablando de balance de calor. ¿Qué calores entran en juego hasta llegar acá? Es que no dije, pero... Para empezar, ¿de dónde nace? De ahí. Entonces, ¿a qué temperatura está? Tn más 1. ¿En qué fase está? Vapor. Ahora, eso que está a Tn más 1 y es vapor, ¿qué cantidad de calor está en juego para convertirse, para llegar a Tn, a esta temperatura y estar en fase líquida? ¿Qué es lo que primero va a hacer? ¿Perdón? Va a cambiar de fase, pero antes de cambiar de fase, ¿disminuye la temperatura? ¿perdón? ¿Disminuye la temperatura? Disminuye la temperatura, porque está a una temperatura Tn más 1 que sabemos que es mayor, porque para abajo. Entonces tiene que bajar hasta Tn. Es como una especie de vapor sobrecalentado respecto de Tn. Entonces tiene que bajar la temperatura. ¿Y qué tipo de calor es este? Sensible. Entonces, Bn más 1 hay un calor sensible. Le llamemos A ese calor sensible. Listo. Ya está a Tn, pero está en fase de vapor. Ahora, yo lo debo tener en fase líquida. Cambio de fase. Es decir, el vapor tiene que pasar a líquido. ¿Y qué tipo de calor es ese? Latente. Entonces va a pasar, hay un calor latente. Le llamaremos B. Son dos campos que están en juego. Y así hacemos para todos. ¿Sí? Vamos al que viene de arriba. Ahora ya, métanme quinta. ¿Qué calor está en juego? Para llegar a las mismas condiciones que haga. ¿Perdón? ¿De dónde nace? Ahí. Entonces, ¿qué calor entra en juego para convertirse en un líquido Tn? Eso es. ¿Perdón? De Tn menos 1 tiene que llegar a Tn. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué calor es? No, ustedes me quieren. No me quieren. ¿Quién quiere más? Calor sensible. Pero si aquí de caliente pasaba no tanto, bajaba la temperatura, aquí va a subir la temperatura. Entonces, para ser consecuentes con nuestro es un calor sensible.
menos C, pongamos, porque si el calor sensible de mayor a menor era 1, de menor a mayor va a ser la inversa, ¿no? Y no hay calor latente porque ya está líquido. Perfecto. Pasemos a Bn. Bn es una corriente que sale y cada uno tiene en su mochila una cantidad de calor. Ya las hemos descubierto a las mochilas de estas dos. Ahora, esta que sale, no llega, sale, pero sale con su mochila. Bn, ¿de dónde sale? De acá. ¿A qué temperatura está? Tn, ya está, listo. Ah, pero es vapor. Y mi referencia es líquido. ¿Qué está sacando? Porque está sacando. Está saliendo. ¿Qué calor? Latente. Porque si esta es la referencia y está saliendo vapor, entonces es un calor latente. Este se convertía de vapor a líquido. Este se está convirtiendo de líquido a vapor. Por lo tanto, este calor latente va a ser igual que este, pero en sentido contrario. Le pongamos signo menos, menos D. ¿Y hay calor sensible? No, porque ya está Tn. Y para concluir, Ln. ¿De dónde nace? De acá. Ahora, ¿qué calor está en juego? Me está preguntando lo que yo estoy preguntando. ¿Calor? Ese signo de interrogación tiene que desaparecer. ¿Calor? A ver, más fuerte. ¿Calor? Sensible. Ultimito 3 veces. ¿Calor? Sensible. ¿Quién no ha abierto la boca? ¿Quién no ha dicho? Levante la mano. Levante la mano quien no ha hecho el coro. ¿Nadie? ¿Calor? Sensible. Uy, ya está disparando. Pero bueno, che. Calor. Hay un latente por ahí. ¿Calor? ¿Calor? Se ríe. ¿Calor? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Decía? Diga. ¿A qué temperatura está? ¿En qué fase está? ¿Qué calor saca? ¿Qué calor saca? ¿Ah? ¿Qué calor? ¿Ah? ¿A qué temperatura está? ¿A qué temperatura debería estar? ¿En qué fase está?
¿En qué fase tendría que estar? ¿Cuáles son las referencias? TN y fase líquida. ¿A qué temperatura está? ¿Y en qué fase está? ¿Y qué calor entonces interviene? ¿Ah? No puede. ¿Ah, es sensible? Ya. ¿Cuál es el gradiente de temperaturas? TN menos. ¿Ah? ¿Y quién ha hablado de otra temperatura que no sea la TN? A ver, esta corriente tiene que estar en estas condiciones. Vamos a ver si está en esas condiciones. ¿Está en fase líquida? ¿Está en la temperatura TN? Entonces, ¿qué calor interviene? ¿Ah? ¿Qué dice? No hay calor. ¿Qué calor interviene si está ya así como queremos que esté? No interviene nada. Si es la referencia que hemos tomado. Entonces, definitivamente hoy es. Entonces, nada. ¿Sabes? Ay, no es poco. Nada. ¿Qué calor más entraría en juego? En un balance. Normalmente cuando hay un balance, ¿qué calor es más? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Listo? Pérdidas. Siempre hay la posibilidad de que alguien se pierda, ¿no? Entonces, pérdidas por radiación y convección. Entonces, como son pérdidas, menos E. ¿Qué más? Cuando tenemos dos corrientes que ingresan y se ponen en contacto, calor de Flash. ¿ah? Flash. Sí. Flash. No. Cuando hay dos corrientes que se ponen en contacto. Se ponen en contacto. ¿Y calor de? ¿Ah? ¿De? Calor de. Cuando yo mezclo un líquido con un vapor, calor de. Mezcla, pues. Entonces vamos a poner calor de mezcla. Y lo vamos a poner, como eso puede ser en términos de R. Ya. Todo eso puede intervenir. ¿No ven? Bueno, entonces hagamos el balance. Todo esto tiene que dar igual a 0. ¿No es cierto? Entonces ponemos A más B menos C menos D menos E más F igual a 0. Ya hemos hecho el término. Entonces, ¿qué hacemos? Pucha, no era importante. Ya. A ver. Supongamos, vencemos todo esto. 110, 80. ¿Cuánto es el rango? 30. Supongamos que estamos por acá. Entonces, el rango ya no es 30. Será 15. No estoy
estoy ya, bueno, estoy llegando, ¿cierto? Ya, vamos que sean los 30. Yo pongo una columna de 30 etapas. ¿Cuál es la diferencia de temperatura entre etapas? 1 grado. ¿No es cierto? Si la máxima diferencia es 30 grados, si pongo 30 etapas, la diferencia es 1 grado. Miércoles. Entonces mi delta T va a ser 1. Porque va a ser delta T menos 1 menos delta T, ¿no? Entonces, despreciables. Y encima, estamos opuestos. ¿Qué más? Pérdidas. Hago un material que no sea tan conductor, le hago un tipo de aislamiento, esto también despreciable. Y encima, este se pierde y este puede ser que gana, puede ser técnico, entonces además, como son sustancias químicamente semejantes, porque son soluciones diluidas y por eso estamos aplicando entonces el calor de mezcla de componentes prácticamente muy similares químicamente, presiones críticas iguales, etc. Entonces, esto va a ser también pequeño y encima se contrapone. ¿Qué me queda? Me queda que B es igual a D. Porque yo ya lo llevo el D al otro lado. ¿Qué es D? Calor latente. ¿De quién? Del vapor. ¿Cómo se expresa el calor latente? Ahí está. De ese vapor. ¿Y qué es D? Calor latente también de quién? De Bn. Entonces esto va a ser igual a Bn lambda N. Bueno, y de aquí agarra que hace todo este análisis y dice, aplica la regla de que para sustancias químicamente semejantes y en los rangos de temperatura en que no varían mucho sus propiedades, se puede considerar que los calores latentes son constantes e independientes de la variación de la concentración. ¿Listo? Entonces, lambda en n, no es m, lambda n más 1 es igual a lambda n. Eso quiere decir, si los calores son constantes a lo largo de la columna, porque las sustancias son químicamente semejantes, muy parecidas, 90-92 son los calores latentes del BC del problema, así que están ahí. Entonces, y si esto es así, por esa regla, entonces, ¿qué queda? Si esto es igual a esto, no le queda otra cosa que decir que Bn más 1 es igual a Bn. ¿Veo? Ahí está. Entonces, el vapor es constante. Eso quiere decir. Si eso es constante, por esto que hicimos, que yo lo he borrado, decíamos entonces, ¿se acuerdan que D dijimos que era Bn más 1 menos el N? Así se ve. Entonces, si esto es constante, esto ya habíamos dicho que era constante, entonces al Ln no le queda otra cosa que ser constante. Ahí está. L y B constantes. Los flujos internos constantes. Eso es lo que queríamos nosotros demostrar, porque es la base del método. ¿Sí? Muy bien.
Si eso hemos hecho para un plato n de rectificación, hacerlo para un plato m de agrupamiento es exactamente lo mismo. En consecuencia, también podemos decir de que estos van a ser constantes. Entonces, si eso va a ser así, nuestras expresiones ahora van a ser estas. Le vamos a poner para entenderlo, lo podemos sacar, pero le pongamos para ver de qué se trata de rectificación, ¿ya? Esto va a ser ahora sí. Y la línea de operaciones zona de agotamiento va a ser así. Ahí está. Ya lo ponemos. Listo. Y la otra, la de equilibrio, es esta, ¿no es cierto? Entonces, el método parte de ahí. Ahora sí, ojo. ¿Cómo hemos llevado esto? Sobre una consideración de que para sustancias químicamente semejantes, los calores molares de vaporización permanecen constantes independientes de la variación. Entonces, calor molar, ¿qué quiere decir? Que el método dice que lambda es constante, entonces es molar. Entonces, trabajar con fracciones molares, no hay que estar trabajando con másicas, hay que trabajar con fracciones molares. A la fuerza, el método nos obliga. Ya. Muy bien. Entonces, nos quedemos con esto. Ahora sí, vemos, creo que ya lo dijimos. Estas son, ahora, miren, esas líneas, porque ustedes me dijeron, esto representa una línea, tiene, hemos dicho eso, ya habíamos caracterizado, ahora estos, pendiente y ordenado, sí, ¿no? Entonces, esta relación tiene esta pendiente, ahora esta pendiente es constante, ya, ¿sí? Es constante, porque el L no cambia, el L no cambia. Y esta es la ordenada al origen. Lo mismo acá. Esta es pendiente, pero de la otra, constante también. Y esta es la ordenada al origen. Entonces, estas dos son rectas en el método relativo. ¿Por qué? Porque sus pendientes son constantes. ¿Por qué? Porque los frutos son constantes. ¿Por qué? Porque los landas. ¿Por qué? Porque el fruto. Ya está. Ahora, este método trabaja en el diagrama de equilibrio.
lo que estamos diciendo es lo siguiente. ¿Dónde vamos a hacer el análisis de nuestra columna? Ya lo dijimos esto. Nuestra columna va a ser esta. Del área de L, de XD, de XB, F, XG. Esa es nuestra columna. Ahora, hemos hecho el análisis en el plato N y queremos ver cuáles son las corrientes que intervienen, los que entran, los que salen. Si yo identifico estas cuatro corrientes con sus concentraciones en el diagrama voy a identificar a este plato y voy a ver cuál es el resultado. Como los otros platos de arriba y de abajo son los mismos, en esta zona también vamos a hacer el mismo análisis, ahí nos va a ser fácil poder representar cada plato con una figura geométrica en el diagrama de equilibrio. Esa es la idea del método. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Como va a ser todo monótono de un plato a otro, pero ¿dónde están los puntos de análisis objetivos? Pues acá arriba, acá abajo y acá al centro. Porque entre eso, a lo largo de toda la columna, supongamos que es bien larga, esto está aquí, aquí todo va a ser monótono, aquí también. Bueno, pues en este diagramita, donde nosotros tenemos de 0 a 1 en Y y de 0 a 1 en X, volquemos alguna de la información, creo que ya lo hemos hecho también en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? XF, XD, XB. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? ¿Sí? ¿No es cierto? Y después dijimos que era un punto de la diagonal y era un punto común. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que el XF va a estar en una zona intermedia. La concentración XB de volátil en el fondo es muy bajita, por acá. Y la concentración XD en el tope es muy alta, ese es el objetivo, va a estar por acá. Y estos puntos son puntos, si yo los llevo a la diagonal, obvio, son puntos de la diagonal, se puede ver clarito, ahí está. Diagonal, diagonal, diagonal. Y por aquí era el otro, digamos. Ya está. Pero además, estas dos rectas, la una tiene pendiente constante, pero menor que la unidad, ¿se acuerdan? ¿Lo vimos, no? Por el hecho de que tiene un denominador mayor. Y esta pendiente es mayor que la unidad. Entonces, la de rectificación que tiene al XD, que es en esta zona, su pendiente es menor que la unidad. Y además habíamos dicho que un punto particular estaba dado en X igual a XD. ¿Qué quiere decir? Que el punto este, XD, es un punto de la diagonal, pero también es un punto de esa línea de operaciones, porque habíamos enganchado las dos. Por lo tanto, como es menor que la unidad, la recta es menor que la unidad, porque esta pendiente es 1, esta pendiente es menor que 1. Ya está. Por el otro lado, al revés, menor que la unidad, pero el punto común era XB. Y entonces dibujábamos una cosa así, porque esta pendiente es 1 y esta pendiente es mayor que 1. Ya está. Entonces, ya las hemos ubicado a las rectas, no sabemos dónde terminan, pero ya las hemos ubicado a las rectas, tanto de la losa, línea de operación en zona de rectificación, como línea de operación en zona de agotamiento. Ahora, empecemos a volcar las concentraciones de mi columna, las concentraciones ahí, y arranquemos desde arriba. Después vamos abajo y después vamos al centro. ¿Sí? Entonces hagamos el análisis arriba desde el primer plato y vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es la idea. Wow. Ahí está. Esta es
y vamos a particularizar eso. Ahí está. Esta es la zona superior de la columna. ¿Sí? Este es el plato 1. Ahí está. Después viene el tope y después viene el vapor que sale, que va a ser este vapor que sale. Este es B1 y 1, ¿lo ven? Y es este, se va para acá. Y ese vapor, aquí le metemos agua, se condensa, una fracción retorna a la columna. Porque es lo que tiene que garantizar que haya líquido desde arriba. Es el reflujo que le hemos llamado. Y la otra parte sale como un producto de XD. Pero ¿qué más? ¿Cómo está identificado el plato 1? Por 4 corrientes con sus 4 concentraciones. 2 que le llega del plato 2, ahí está, del plato 2, le llega el B, ya no lo voy a poner el este, pero I1 sí, igual son iguales, I2. Esto le llega. Y de arriba al plato 1 que le llega justamente el líquido desde el flujo, que lo pongamos acá, le va a llegar. Le han llamado LC con una concentración XC, después avanzaremos. Le llega este y sale el L1 X1. Eso es lo que sale. Ahí está. La LC que ingresa, la B2 que ingresa, la B1 que sale y la L1 que sale con sus respectivas concentraciones. Lo que queremos hacer es volcar esas concentraciones en el diagrama. Aquí está. En este diagrama donde se ha resaltado la parte superior, obviamente. Aquí termina. Esto es 1 en X. ¿Lo ven? Y esto también, aquí está I. Esta es la diagonal. Esto es I igual a X. Esta es la curva de equilibrio. Aquí está la curva de equilibrio, esta. Este es el equilibrio. Y esta es la línea de operaciones. Esta es la línea de operaciones, zona de rectificación. Ahí está. Y esta es la diagonal. Solamente está agrandado. Bueno. Ahora empecemos a volcar la información que tenemos del dato 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos? XD. Esa es la 0,90 y pico. ¿Sí? Bueno. Lo pongamos. Esto va a ir hasta abajo. Ya le he llamado ahí nomás XD. ¿Para qué vamos a ir hasta abajo? 0,9. Ese valor de XD, como lo hicimos recientemente nomás, ese es el valor que va a venir desde aquí abajo porque es dato. Y lo llevo hasta la diagonal. Ahí está. Ese es un puntito. Ya he identificado XD. Bueno, ¿y dónde está XD? No importa. Yo voy a identificar el 1. ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, todavía no he llegado aquí. No importa. Pero tengo que partir del dato que yo tengo. XD. Pero resulta ser de que cuando este vapor se ha condensado todo y por lo tanto por acá va a salir un XC. Pero si lo único que estoy haciendo es dividir corrientes, nada más. Por lo tanto, este XC va a ser igual a XD, porque solamente estoy dividiendo corrientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Me paro. Esto es claro. Perfecto, entonces XD. Pero si me dicen que yo divido corrientes, la concentración ya en fase líquida son iguales. Entonces XD le pongo igual a XC. Listo. A este lado. Igual a XC. Muy bien. Ya tengo XC. Ahí está. Porque XC interviene en el 1 ya. Entonces ya tengo XC. Aquí está XC. Bueno. Ahora. ¿Qué información más tengo?
tenemos la siguiente información, de que entre etapas habíamos dicho de que hay una relación, ¿sí? Además, si yo este vapor luego, este es un condensador total, ¿qué quiere decir? Que todo el vapor se condensa, ¿sí? Entonces, si todo el vapor se condensa, el vapor era I1. Si lo condenso todo, ¿qué estoy haciendo? Cambiar de fase. ¿Se modifica la concentración? No. Solamente el cambio de fase. ¿Qué quiere decir? Que I1 va a ser también igual a XD. Ahí está. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es cambiar de fase. Con el dato de XD, y ese sí es dato, obtengo XC y I1. ¿Y dónde está I1? Si es igual a XD, y este es un punto de la diagonal, y ese es un cuadrado, entonces resulta ser de que I1 va a estar acá. Aquí está. Por eso recuerden que I1 es igual a XD. Es esto. I1. Y esto es XC igual a XD. Ya tengo qué cosa entonces. Tengo XC y tengo I1. Ya tengo esas dos concentraciones de mi plato 1. Seguimos, nos falta esta y esta. ¿Cómo hago para encontrar esto? ¿Qué relación existe? Con alguna de las concentraciones que ya conozco. ¿Con qué? I1 está en equilibrio con X1. Ahí está. I1 está en equilibrio con X1. Entonces, si yo ya tengo el I1, entonces me voy con I1 ¿hasta dónde? Hasta la curva de equilibrio. Pues esta es la curva de equilibrio. No me voy hasta allá. Entonces, este punto bajo y es X1. Ya tengo XC, tengo X1 y tengo I1. Listo. Me falta I2. ¿Cómo encuentro I2? Con esta ecuación. Porque I2, si N es igual a 1, I es igual a 2 y este es igual a 1. Están relacionados a través de la línea de operaciones. Entonces, con el valor de X1 conocido, yo voy a poder encontrar I2. ¿Qué hago? Me voy, pero hasta la línea de operaciones nomás. Y esta es la línea de operaciones. Aquí está el punto. Y esto va a ser I2. Ahí está. I1 y 2, X1, XC. I1 y 2, X1, XC. Ya he colocado las 4 concentraciones que identifican al plato 1. ¿Y qué ha pasado? Ha ocurrido de que si yo uso esto como la línea de operaciones se forma un triángulo. Los puntos que identifican al plato forman un triángulo en el diagrama de equilibrio. Entonces, conclusión. Un plato es un triángulo. Bueno. Vayamos al segundo. Para ver si es cierto. Vayamos a ver. Pero para el segundo, yo todavía tengo que ver de que de aquí le va a venir un B3 y 3 y de aquí le va a salir un L2 X2. De estas 4 que identifican el plato 2 solamente tengo X1 y 2, nada más. Me faltan estos dos. Pero ya saben ustedes, métanme aquí. ¿Cómo encuentro X2?
equilibrio con el I2 que ya tengo. Entonces, con I2 que ya tengo me voy hasta el equilibrio. Ahí está el equilibrio. ¿Y qué he encontrado? X2. Y con X2 me voy a la línea de operaciones y encuentro I3. Me subo a la línea de operaciones, que es esto, y esto entonces es I3. ¿Y qué ha ocurrido? Un segundo triángulo. Ahí está. Resultado 1, resultado 2. Es decir, este triángulo. Y así voy a seguir bajando. Entonces, un triángulo es una etapa. ¿Qué es una etapa? Es una etapa de enriquecimiento del más volátil. Es eso. ¿Para qué está esto? Para que el vapor que sale más rico que el que llega. Entonces sube. Obviamente que también se modifica, pero desde el punto de vista de objetivo XD, es una etapa de enriquecimiento del componente más volátil. La concentración de salida del más volátil en fase de vapor es mayor que la que le llegó a esa planta. Enriqueciendo. Listo. Ya está. Ya sabemos. ¿Hasta dónde hay? No sabemos. Por lo menos ya hemos arrancado. ¿Sí? Pero ocurre lo siguiente. Esto hemos dicho que es un condensador total. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace es condensar todo. En las columnas de rectificación, en algunos casos, puede ser muchos, puede ser no tantos, yo voy a utilizar otro tipo de condensador que es un condensador parcial. ¿Qué es un condensador parcial? Que no condensa todo, que condensa una parte, así decirlo. ¿Y qué parte le condensa? Porque esto, cuando condensa, esto está líquido hirviendo. Después lo enfriaré. A mí no me conviene enfriarlo ya, porque si yo lo enfrío a como lo tengo que retornar allá, lo voy a tener que volver a calentar hasta la temperatura de función del plato 1, y eso significa calor que tengo que sacar de algún lado. ¿Para qué entonces? Entonces lo introduzco a esa temperatura. Por eso me interesa meterlo ya más. Pero a veces, en los procesos, por sistemas de aprovechamiento energético, eficiencia energética, hay un condensador parcial, condensa solo lo que vamos a retornar en su punto de ebullición y el saldo todavía se mantiene en fase de vapor, y ese saldo es el que después lo voy a condensar y superfriar. A ese condensador se llama condensador parcial. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto condensador parcial? Hemos dicho, cuando tenemos un vapor, ahí está, un vapor, entonces la operación inversa, la destilación, flash o diferencial, es la condensación parcial. Entonces, condensamos una parte, el saldito se queda en vapor. No lo voy a dejar en vapor, después lo voy a condensar y enfriar, y entonces el esquema sería el siguiente. Y vale la pena que nosotros hagamos el mismo análisis que hemos hecho ahorita para el condensador total. ¿En qué se va a diferenciar? Es importante eso para tirarme una vez por todo este concepto de enriquecimiento. Ahí está, condensador parcial. Entonces, ¿cómo es el esquema? De nuevo, el vapor, otra vez lo vamos a poner aquí, el vapor va a salir de 1 y aquí le va a llegar un líquido LC, XC. Esto va a ser el de 1 y esto va a ser el de 2 y 2. Yo lo voy a seguir poniendo. Es constante, ya sabemos. Listo. Y este que va a entrar es el XC. Bueno, ¿cómo es? Sale el mismísimo vapor. Se mete a un condensador parcial. Este es. Obviamente, aquí entra agua. Pero lo suficiente como para solamente, mire, una parte se condensa, de todo ese B1, una parte se condensa. Y cuando se condensa, ya le hemos dado la nomenclatura. La corriente le hemos llamado LC y la concentración XC. No sabemos todavía cuál será. Bueno, el saldo sigue en fase de vapor, por eso sale por aquí arriba. Estaba ingresando I1
condenso y la concentración que retorna ya le hemos llamado aquí C. El vapor que queda le vamos a llamar que su concentración del volátil en esa fase de vapor que queda le vamos a llamar I'. Ese vapor que queda ahora sí lo voy a condensar finalmente y ahí va a salir D por XD. Eso va a ser y encima lo condenso y lo subenfrío más si quiere D por XD. Ahí está el condensador parcial y condensador total. Esto ocurre en la refinería. Bueno, ya está. Ahora, otra vez, identifiquemos al plato 1. ¿De dónde hemos arrancado? De la punta, del ovillo. De la punta de ahí, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, hagamos exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos? Es lo único que tenemos. Bueno, este es dato, XD, y es un punto de la diagonal. Perfecto. Ahora, ¿hacia dónde me voy? Cuando este vapor se condensa, este es un condensador total. ¿Cómo es I' con respecto a XD? Si yo lo he condensado todo, así como lo hice antes. Son iguales, no le cambió nada. Ajá. Como es I, pero entonces este es diagonal, aquí agarro el primero I' igual a XD. Ya tengo I'. Ya tengo esto. Ahora lo que puedo encontrar es cómo es XC con relación a I'. Ahí está, arriba. Condensador parcial. Supongamos que es un flash. El vapor. Condenso no para. Hasta una temperatura X. ¿Cómo es I' con relación a XD? Cuando ustedes tienen el flash de la mezcla, sube hasta una temperatura. ¿Cómo es la concentración X con I? ¿Ah? ¿Cómo es en destilación flash? ¿Ah? ¿Ah? Voy a bajar nota, aunque alguien se haya devuelto mi mano. ¿Ah? El flash, cuando subo la temperatura, ¿cómo son las concentraciones aquí? Ahí. Y al revés, de vapor bajo hasta que se condense algo. ¿Cómo son las concentraciones de un condensador flash? Igual en equilibrio. Entonces, hagamos eso. Entonces, resulta ser de que este vapor que tiene concentración I' va a estar en equilibrio con este XC. Entonces, ¿qué voy a tener? Yo ya tengo I'. Y si digo que está en equilibrio, me voy a estar la curva de equilibrio. Aquí está. Entonces, ¿esto qué va a ser? XC, equilibrio. Miércoles. Ya, sigamos. Ahora, I1. ¿Cómo es XC con relación a I1? Aquí está. XC entra y I1 sale. ¿Cómo es? Están relacionados a través de la línea de operaciones. Entonces, con XC yo voy a encontrar I1. Con XC me voy línea de operaciones. Y encuentro I1. Pucha, pero todavía no he terminado. Tengo ya XC, tengo I1, pero me falta X2. Completemos. ¿Cómo encuentro X1? Ahora sí me está aquí. Si ya tengo I1, equilibrio. I1, me voy hasta el equilibrio. Este es el equilibrio. Entonces, esto va a ser ¿qué cosa? X1. Y para I2, línea de operaciones. Voy, subo, aquí está. Línea de operaciones, esto va a ser I2. Entonces, I1 y 2, I1 y 2, X6, X1, X6, X1. Ah, este es el triángulo famoso.
¿Qué ha pasado? Yo, y 1 y 2, X1, X0, está bien, ¿no? Ahí está el triángulo. ¿Y este? ¿De quién es? De la alimentación. ¿De? Alimentación. ¿Cuál alimentación? ¿Ah? ¿Del condensador de cuál? Ahí hay dos. Del condensador parcial. Ah, ¿cómo es eso? ¿Acaso no era que el condensador solo comenzaba? Ah, el total. ¿Y qué hacía el plato? Enriquecía. ¿Y qué hace este condensador parcial? Ingresa un I1. Y lo que hace es una fracción se condensa y otra se evapora. Y en el análisis que hemos ido viendo desde este dato, resulta ser de que la concentración de salida del condensador parcial es I'. ¿Dónde está I'? Aquí. Ah, bien. O sea, quiere decir que I' es mayor que I1. ¿Está? Y si I' es mayor que I1, ¿qué está haciendo el condensador parcial? Está haciendo lo mismo que el plato, está enriqueciendo. Y si está enriqueciendo, ¿por qué no mantener su triángulo? Si eso hemos dicho de entrada, un triángulo es una etapa de enriquecimiento. Ah, entonces este triángulo es el condensador parcial. Ajá. Ahora sí. ¿No es cierto? Si hace lo mismo, enriquecer, le aumenta todavía un poco más la concentración. Y primero yo quiero listo. ¿Cierto? Ahora sí, dependiendo del condensador que tengamos, diremos el primer plato va a ser para el condensador parcial. Si es total nomás, entonces directamente el primero es el plato. Tengo sus Domina Jocelyn Pedén, Ana Mercedes, Jorge Flores, Francina Torres, Armenia Córdoba, Guerrero, Tejerina Vega, Cordero, Mamá, Mejía, Andrés Martínez. Uy, esta hojita. Ah, esta que es de aquí, pues será. ¿No ves? Camacho, Castillo, Guzmán. Cerezo, Flores, Guzmán, Ríos, Flores. ¿Qué es esto? Daniela, Noemí, Fabiola. Noemí. Fernández, Garnica, Jurado, Mamani. Y este es Karen, Ángela, Nayeli, Karen.